para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien. Ahí está el título del mensaje de esta tarde: el discurso de Cristo después de la sanidad del paralítico. ¿Te recuerda? Cristo sanó a este hombre que tenía 38 años de estar postrado sin poder caminar. Y Cristo lo sana, ¿verdad? Rápidamente. Le dice: levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y camina. Y el hombre fue sanado, ¿verdad? El problema para los religiosos es que era día sábado. Y según su doctrina humana, según su legalismo, ¿verdad? Una persona no podía cargar su propia camilla, cosa que no estaba en las Escrituras. Simplemente, por eso le digo, era un legalismo. El legalismo son aquellas cosas que en las iglesias y en las religiones le aumentan o hacen que la gente las haga sin estar en la Biblia. Entonces, ¿verdad? Los religiosos, los legalistas, en ver la sanidad, ¿verdad?, de aquel hombre y estar alegres por eso, no. Se molestaron porque estaba cargando su propia camilla. Y le preguntan, ¿verdad?, que por qué la carga. Y él dice: es que el que me sanó me dijo que la cargara. ¿Y quién dijo que la cargara? Entonces ahí se arma el problema, la discusión, ¿verdad?, entre Cristo y los religiosos. Entonces, en este milagro, Cristo, después de esa sanidad, él da un discurso, que de eso hablamos el domingo pasado y vamos a continuar hablando ahora, ¿verdad? Y lo que Cristo en sí quería decirles en su discurso, que él era el Hijo de Dios, y Cristo, al usar esa frase, el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios mismo o Dios encarnado. Los religiosos le entendieron, ¿verdad? Le entendieron y por eso se molestaron más. ¿Dónde está eso? Jan, lee por favor ahí mismo en Juan 5, el versículo 17 y el 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que la deducción de los religiosos era correcta, ¿verdad? Entendieron que cuando Cristo decía, ¿verdad?, mi Padre, mi propio Padre, no, este es un hereje, ¿verdad? Este se está haciendo igual a Dios, y realmente lo era, ¿verdad? Y realmente lo era. Fíjense que dice el versículo también, el 18, que por eso lo procuraban matar por lo del día de reposo. Insisto, cosa que no estaba en las leyes que Dios le dio a Moisés, sino que estos individuos, o sea, eran violentos, eran unos asesinos, ¿verdad? Eran asesinos. Si alguna vez usted tiene tiempo y entra a Google, en toda la historia de la humanidad han habido muchas muertes en el nombre de Dios. Mucha gente en mucho tiempo ha matado a otras personas, ¿verdad?, en el nombre de Dios, porque no creen lo que ellos creen. De hecho, ¿verdad?, los musulmanes, que por cierto,
los musulmanes están avanzando fuertemente en El Salvador. Antiguamente ellos consideraban, ¿cómo se llama?, infieles a todo aquel que no era musulmán y tenían derecho de matarlo, ¿verdad? O sea, esa es una distorsión de la búsqueda de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y aquí lo vemos en la Biblia. Esta gente estaba enojadísima porque según ellos Cristo había quebrantado el día de reposo. Bien, vamos a estudiar esta porción versículo a versículo. En el versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Luego dice el 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Obviamente los religiosos de esa época honraban, ¿verdad?, al Padre, o sea, a Jehová, que el nombre correcto debería ser Yahweh, ¿verdad? Entonces, estos religiosos, ellos supuestamente adoraban a Jehová Dios. Por eso Cristo, aquí Él está hablando, dice esto, ¿verdad?, para que todos honren al Hijo, o sea, a Él, y que lo honren como Dios, ¿verdad? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Se fija que aparece 4 veces el verbo honrar, y cuando la Biblia hace ese tipo de énfasis, es que eso es importante, ese verbo es importante. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Ustedes honran a Dios Padre. ¿Y por qué no me honran a mí? Si no me honran a mí, no están honrando al Padre. Vale. ¿Qué significa el verbo honrar? El verbo honrar significa mostrar o tratar a una persona con un alto nivel de respeto, elogiar las buenas cualidades de alguien, dar honor y distinción a una persona. ¿Se acuerda aquel mandamiento de honrar a padre y a madre? Aquí todos somos hijos. Honrar a padre y a madre. Otra vez, honrar significa mostrar o tratar a una persona con un alto nivel de respeto, elogiar las buenas cualidades de alguien, dar honor y distinción a una persona. Se fijó, ¿verdad? Elogiar las buenas cualidades de alguien, eso es honrar. De los hijos no deberíamos hablar mal de los padres. Son los que Dios nos dio, ¿verdad? Muy bien. Así como fue exaltado Dios Padre en el Antiguo Testamento, así debe ser exaltado Jesucristo ahora, y la única manera posible de honrar al Padre consiste en recibir, adorar y confiar en el Hijo de Dios. Ajá. La única manera posible de orar al Padre consiste en recibir, adorar y confiar en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Y ahí está esa cita de Filipenses, donde Pablo anima a los creyentes de Filipos a honrar a Cristo Jesús. Filipenses del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Pablo escribió esto, es más, se cree que esa era una alabanza que cantaba la iglesia primitiva allí en Filipos, ¿verdad? Cuando Pablo dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, está diciendo que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y Dios puso en mi corazón hablar del Evangelio de Juan, porque las dos cosas importantes de este Evangelio es primeramente que Pablo como en 90 versículos dice que la salvación es por la fe sola, y también Juan está muy interesado en que la gente entienda que Jesucristo no es simplemente solo el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo.
¿verdad? Y que es una doctrina capital muy importante en la vida cristiana, ¿verdad? Y usted lo ha notado, si, como usted viene el domingo por la tarde, usted ha notado que yo enfatizo eso. Es importante. Cristo le dijo a los religiosos: si ustedes no creen que yo soy Dios, ¿verdad? En vuestros pecados moriréis. Bueno, y es que a la mente humana, oye bien, humanamente, o sea, no es fácil comprender eso, ¿verdad? De que Dios es uno en su misma esencia y fue manifestado en tres personas distintas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Y punto. ¿Lo entendió? Explicar eso, ¿verdad? Mi hermano, eso es de creerlo. Eso es de creerlo. Y hay varios pasajes, y vimos uno el día martes, usted que viene a Romanos, vimos uno cuando vimos de que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo. Está hablando de la deidad de Cristo, de la triunidad divina. Entonces, hermano, es algo que ahí está. Hay un versículo donde están las tres divinas personas, ¿sí? En un solo versículo, pero no es el tema ahorita, ¿verdad? Así que esto decía Pablo, ¿verdad? Por lo cual Dios también, hablando de Cristo, por supuesto, también Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para honra de Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Bien, De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, lo puse así en grande, hermano, porque ese es un versículo clave en el Evangelio de Juan, donde se nos dice que el único requisito para vida eterna es creer, ¿verdad? De cierto os digo. Esa frase es importante, de cierto, y vamos a explicarla más adelante. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, fíjate bien, el verbo está en tiempo presente. No dice va a tener cuando se muere y vaya al cielo. No. La vida eterna que tienen los creyentes la tienen ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? No es que aquí vendemos ilusiones. Aquí no pedimos diezmo y usted da lo que quiere, ¿verdad? Cuando pasan los hermanos por ahí. No es por dinero, es... Bueno, y de hecho, si usted viene a esta iglesia, oye algunas cosas que tal vez no está muy de acuerdo, eso debería ser motivo para leer el Evangelio de Juan. Ese es el punto, hermano. Yo quisiera enseñarles todo lo que yo sé, pero no puedo. Yo quiero, ¿cómo se llama? Incentivarle a usted que lea las Escrituras y que aprenda, ¿verdad? Y no vendrá condenación, es decir, jamás ver el infierno, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo. Eso significa, en verdad os digo. O sea, en Juan hay unos 25 versículos que tienen esta frase. Vamos a ver ahorita unos 10 en esta tarde. Y cuando Cristo lo usaba, es que iba a decir algo sumamente importante. En verdad os digo. El que oye mi palabra. Primero hay que oír. Acuérdense que la fe viene, y el oír, palabra de Dios, ¿verdad? Yo no
yo no intento convencerlos a ustedes que son salvos por la fe, sino que la Biblia dice, ¿verdad? El que oye mi palabra, ¿y qué tienen que oír alguien para salvarse? El Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, que fue sepultado y resucitó, ¿verdad? Y al creer eso, la persona es redimida, es justificada, como hablamos en la mañana, ¿verdad? Recuerden que Dios el Padre envió a Cristo Jesús. Dios el Padre, el Creador, envió a Cristo, el Creador también, pero Redentor, es decir, Redentor que en la cruz pagó todos nuestros pecados. Y cuando pusimos la fe en Cristo, vino el Espíritu Santo a su vida, que es el santificador. ¿Se da cuenta? Que las tres divinas personas actúan en su salvación. Y recuerden que la santificación es la salvación del poder del pecado ahorita. Entonces, nuestra iglesia le está costando pasar de justificación a santificación. Se han quedado un poquito como dormidos en la justificación. No, hay que avanzar en la vida cristiana, hermano. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Hermano, cuando usted evangelice, no diga que la salvación es por creer. La palabra fe es sinónimo de creer, ¿verdad? Y es mejor animar a la gente que ponga la fe en Cristo. No, porque creer es un verbo griego pisteo que también se puede traducir fe. El que oye mi palabra y pone la fe en Cristo tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces, esa fórmula de creer, bueno, Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Te acordás? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, Cristo no vino a condenar a la gente, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y cree el que me envió, tiene vida eterna. Ya le dije, ¿verdad? Tiene es un verbo que está en tiempo presente. Y la vida eterna es lo mismo que la salvación del infierno, es lo mismo de la justificación, que hemos sido declarados justos por Dios. Es lo mismo, ¿verdad? O es lo mismo que hemos sido adoptados en la familia de Dios, o que todos nuestros pecados fueron perdonados. Es lo mismo, es lo mismo. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Aquí quería llegar. Y no vendrá a condenación. ¿Habrá algún lugar de condenación para los no creyentes? ¿Sí? O mejor lo pregunto así. ¿Cree usted que el infierno existe? Sí, hermano. Yo vivo con mi suegra y mi esposo, fíjense. No lo es infierno. No, yo sé que es difícil, pero nada que ver, ¿verdad? Y fíjense que mucha gente hoy en día cree que el existir en este mundo es un infierno. El trabajo, las obligaciones, recibos que pagar, el tráfico, el estrés, la amargura, exigencias, etcétera. Es un infierno, nada que ver. Si leyesen la Biblia, esa gente entenderán que eso no es infierno, hermano. No es infierno. Vaya rapidito, nada más le voy a mostrar un pasaje donde habla claramente del infierno. Vaya a Marcos, capítulo 9, versículo 42. Marcos está atrasito de Juan. Marcos 9. A veces, como yo lo pongo aquí,
Usted tiene derecho a dudar, fíjese. Cuando yo pongo aquí versículos, léalo siempre en su Biblia para que vean que ya está igual, ¿verdad? Marcos, ¿lo tienen? 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Palabras de Cristo, fuerte, pero no voy a explicar ese versículo porque no se trata de eso. El 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Vio la palabra infierno? ¿Verdad? Cristo le está hablando a judíos que están bajo la ley y les dice eso, ¿verdad? Si tu mano la utilizas para pecar, ya no lo sigas haciendo. No va a ser que después del culto, ¿verdad? Y alguien te quiera cortar la mano aquí. No, ya no hagas esos pecados con tus manos. Para, porque si no, vas a ir a parar al infierno. Fíjese que quien predicó más del infierno es Cristo Jesús. En los evangelios hay muchísima información. Es más, dice que fue creado para Satanás y sus demonios. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Siempre hablando del infierno, ¿verdad? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El 45 y 46. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjense que la motivación para poner la fe en Cristo debería ser, obviamente, la fe, ¿verdad? No el miedo a ir al infierno. Aquí dice Cristo, mira, vos usas los pies para ir a esos lugares donde no deberías de ir, porque en la ley de Dios está prohibido. Ya no lo hagas, porque si lo seguís haciendo, vas a ir a parar al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, más claro imposible, ¿no? Pero fíjense que con todo día hay personas que interpretan este pasaje. No, infierno es la tumba. Uno se muere y termina todo. No, vimos el día martes, nosotros somos dispensacionalistas. Es decir, que interpretamos la Biblia literalmente. Y si ahí dice infierno y dice fuego, ¿me entiendes? Es eso, infierno y fuego. El último, versículo 47 y 48. Mire, por algo dejo de último, ¿verdad? Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo que le dije hace poco, cuando la Biblia enfatiza algo en un mismo pasaje, es que es importante, ¿verdad? ¿Será posible que mucha gente en este mundo, por deleitarse con su mirada, nunca va a poner la fe en Cristo Jesús, hermano? ¿Sí? Mucha gente consume entretenimiento visual, las redes, las plataformas de pago, ¿verdad? Aún la misma televisión, los deportes, que en su medida son cosas sanas, ¿verdad? Pero yo conocí a una hermana que se congregaba acá en la iglesia, por cierto. De repente le dijeron que recibiera un sobrino en casa. Ella lo recibió. La mamá estaba en Estados Unidos. La mamá mandó el dinero, oye bien, el dinero para que le hicieran un cuarto, lo encielaran, le pusieran aire acondicionado y una computadora. Y el muchacho ahí pasaba todo el día. Ahí le daban la comida a ese cuarto, hermano.
Porque la señora de allá pagaba todo. Son ese tipo de madres o padres que para compensar que dejaron a su muchacho pequeñito, ¿verdad? Le mandan todo de ella. ¿Quiere usted una mamá así? ¿Quiere usted un papá así? Ese muchacho no pensaba en Dios. Solo pasaba deleitándose su mirada en lo que consumía en redes, ¿verdad? Y obviamente hoy se consume mucho en redes. De hecho, el consumir pornografía es muy, ¿cómo se llama?, frecuente en los no creyentes. ¿Habrá algún creyente que lo haga? Posiblemente. Por eso es que es muy popular el consumir redes, porque tú tienes privacidad. Hoy casi ya no existen los ciber, ¿verdad? Pero si usted se recuerda cómo eran los ciber antes, ¿verdad? Cada cubículo tenía su privacidad para que estaba a la par no viera qué usted estaba viendo. Entonces, acá dice el versículo, si eso que mirás te conduce al infierno, ya no lo hagas. Poner la fe en Cristo Jesús. El punto es ahí que Cristo habló del infierno, que el infierno existe. Hay más citas, por supuesto, pero no es el tema ese ahora. Usted puede ir en su casa buscar en la concordancia la palabra infierno o lago de fuego. Hay muchísimo, muchísimo. Entonces no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese que Juan, es más, a la palabra vida no le pone el adjetivo. ¿Qué tipo de vida es? ¿Temporal o eterna? Es eterna. Es eterna porque otros versículos, como Juan 3:16, nos dan la pauta de que el tipo de vida es a pauta de muerte. Oye bien, el que una persona inconversa permanezca en el infierno por los siglos de los siglos, ¿sabe cómo le llama la Biblia a eso? La muerte segunda. ¿Y por qué segunda? Porque los incrédulos van a ser resucitados, van a ser juzgados, ¿verdad? Juzgados en si pusieron la fe en Cristo o rechazaron a Cristo. Y van a ser lanzados en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Mueren la primera vez físicamente, son resucitados, juzgados y lanzados en el lago de fuego. Entonces, ese es lo que le espera a un no creyente. Los no creyentes no van a ser juzgados por sus pecados personales, porque todos somos pecadores, aún los que nos congregamos en esta iglesia. Pero nuestros pecados ya fueron castigados en el cuerpo de Cristo, en la cruz. ¿Entienden? Entonces los incrédulos a veces creen que mejor no van a una iglesia porque no son capaces de portarse bien. Nadie se puede portar bien, ¿verdad? Muy bien. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observemos el juicio y la resurrección espiritual. Ahí tenemos estas dos cosas. El juicio, o sea, condenación para el incrédulo. La resurrección espiritual es el que cree. Acuérdense que nosotros estuvimos como inconversos muertos en delitos y pecados. Cuando pusimos la fe en Cristo, resucitamos espiritualmente. Fuimos bautizados, colocados en el cuerpo de Cristo. Fuimos sepultados y resucitamos para lo vimos en la mañana, nueva vida. No es congruente que sigamos siendo los mismos de siempre. No, hemos nacido. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos guía a toda verdad. El Espíritu nos guía a hacer la voluntad de Dios. Es más, en nuestras fuerzas no podemos hacer la voluntad de Dios. Es Dios el Espíritu guiándonos, ¿verdad? Muy bien. Las personas que reciben esa vida eterna son identificadas como las que escuchan la palabra y creen en el Padre y en el Hijo.
son aquellas que tienen vida eterna y nunca serán condenadas. Romanos 8:1 que dice, y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Fíjense bien, para los que están en Cristo, metidos en el cuerpo de Cristo. No dice, ya les dije, Pablo no usa la palabra creyentes, sino que habla de aquellos que están en Cristo. ¿Sabe cuántas veces Pablo utiliza esa fórmula en Cristo? 164 veces en las 13 cartas, hermano. Para asegurarle a los lectores que ellos están en Cristo, que no son simplemente cristianitos o aleluyitas. No, son personas que están en Cristo. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Dice, Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cree ustedes? Mire, los ha librado de la autoridad de las tinieblas. Se oye grosero y fuerte, pero es la verdad. El no creyente es un hijo del diablo. Es una criatura de Dios porque Dios le dio la vida. Criatura de Dios, pero hijo del diablo. Hasta que el individuo pone la fe sola en Cristo, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del maravilloso Señor Jesucristo. Esa es una buena noticia, hermano. ¿Y cómo se logra eso? Por la fe, por creer que Cristo en la cruz pagó nuestros pecados, todos nuestros pecados, aún los que no hemos cometido. Tampoco estoy hablando de licencia para vaya y diviértase. No he entendido el Evangelio. Necesita recibir otra vez el discipulado. Ahí está Denis se lo da con gusto. Porque alguien que cree que el obtener la vida eterna y luego voy a vivir desordenadamente, no ha entendido. Ayer veíamos un concepto. La gracia, hermano, es una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y me gustó esa definición. La vimos ayer en la clase. La gracia es una vida dirigida por el Espíritu Santo, no por su naturaleza pecaminosa, que aún la tiene, ¿verdad? Muy bien. Otra vez, por favor, 1:13. Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien. Vamos a ver. De cierto os digo. Tengo todavía buenos minutos. Esa frase me llamó la atención y me anduvo ahí en la cabeza dando vuelta, ¿verdad? No, voy a estudiar esto, dije yo. Y esa frase, de cierto os digo, en el Evangelio de Juan aparece 25 veces. En los demás evangelios aparece unas 9, 10 veces. De esas otras, yo traigo solamente 3, si me alcanza el tiempo. Solamente 3. Y las escogí esto porque hay algunos versículos donde aparentemente la vida eterna se puede perder o son versículos un poco oscuros que necesitan explicación. Por eso escogí hablar un poquito más de esto, de cierto os digo. Hay otros que son fáciles, ustedes los conocen muy bien. Y eso vamos a ver ahorita. Jesucristo usa esta frase para introducir declaraciones profundas, doctrinales o revelaciones solemnes sobre la vida eterna, la identidad de Cristo y la salvación del infierno. Cuando usted lea el Nuevo Testamento o los Evangelios y lea de cierto, esto es importante. Es importante porque son declaraciones profundas, doctrinales, revelaciones solemnes acerca de la vida eterna, acerca de la identidad de quién era Cristo. Los judíos, oye bien, los judíos actuales que viven en Israel, que son paganos,
son hijos del diablo en la mayoría porque rechazan a Cristo. Ellos dicen, Jesús fue el hijo de una muchacha judía que fue violada por un soldado romano en el tiempo de la invasión. Hasta hoy en día, hermano, los judíos que viven ahora creen eso. Creen eso. Que por cierto, el gobierno judío actual, ellos apoyan la homosexualidad, por cierto. Si usted ve, ahí, busca ahí en YouTube un video promocionando el turismo en Israel, y le va a aparecer. Nosotros somos de mente abierta, dicen ellos. Y salen las banderas ondeando ahí. Ahí celebran el Día del Orgullo Gay en Israel. Y estaba leyendo a un pastor muy, muy bíblico, y es cierto. Los gobernantes actuales de Israel son los fariseos actuales, hermano. Se oponen a Cristo. No creen en Cristo. Y atacan las escrituras, así como los musulmanes. ¿Verdad? Los musulmanes últimamente están atacando la Biblia. No sé quién. Bueno, ahí aparece, no sé si has visto un video de un señor famoso en El Salvador que estudia el Corán y dice, Cristo no fue crucificado, Cristo no murió. ¿Por qué? Porque no está en el Corán, dice él. El Corán es el libro espiritual de los musulmanes. Y quien dice eso es un tal Emerson. ¿Lo conocen ustedes? Emerson. Sí, hermano del presidio, hombre. Él es musulmán. Y él dice eso. Cristo, ahí está el video. Que por cierto, el hermano Roberto Quintanilla, un hermano en Cristo, compañero mío en el seminario, lo sale comentando. ¿Lo viste vos, Gabriel? ¿Ese video? Sí, ¿verdad? El hermano Robert, yo no soporté ni el medio minuto, pues. Seré hermano. Si la Biblia habla clara y larga y ampliamente de la muerte de Cristo. Dice el Señor, no. El Corán no. Y el Corán, ¿qué con nosotros, hermano? El libro del Mormón, ¿qué con nosotros? La Atalaya, el despertar, ¿qué con nosotros? Vimos en la mañana, la salvación es por la sola escritura, la sola fe, solo Cristo, solo gracia para la gloria de Dios. ¿Me entienden? Solo la Biblia. Y punto. Muy bien, vamos a seguir. Cristo, al decir de cierto, está enfatizando, esto es absolutamente verdadero y confiable. Cristo, al decir de cierto, está enfatizando esto que voy a decir es absolutamente verdadero y confiable. Lo notable es que Cristo no recurre a otra autoridad, como por ejemplo, así dice Dios Padre, sino que habla con autoridad propia, lo cual apunta a su divinidad. ¿Quiénes usaban esa frase? Y Dios ha dicho, y la palabra de Dios dice, los profetas del Antiguo Testamento decían eso, ¿verdad? Y esta es palabra de Jehová, y hablaba. Cristo no. Él dice, de cierto digo. ¿Se acuerdan que en Mateo 5 dice Cristo, ustedes habrán oído, ¿verdad? No adulterarás. Mas yo os digo, él vino a corregir a los religiosos de esa época, porque estaban malinterpretando la palabra de Dios. Mas yo digo, es Dios, Él es Dios. Muy bien. Juan 3:3. Vamos a ver algunos versículos donde está esa frase, de cierto digo. El primero es Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Es importante eso, hermano? Sí.
sea, Cristo le dijo a Nicodemo, un hombre súper religioso, que ayunaba, oraba todos los días, ¿verdad? Pasaba en el templo, era un líder. Y dice Cristo, tenés que nacer de nuevo. Era un inconverso, era un incrédulo, ¿verdad? Entonces, es importante. Oye bien, si usted es miembro de esta iglesia, tiene que estar seguro que ha nacido de nuevo. Que es una nueva creación, sería la mejor traducción. Porque el que está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, etc. Nueva criatura, es mejor nueva creación. Somos hijos de Dios, nuevo nacimiento significa que hemos nacido de nuevo. El siguiente versículo es parecido, Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace físicamente y nace espiritualmente no puede entrar en el reino de Dios. Cristo lo enfatiza. Y todavía más adelante lo vuelve a repetir, ¿verdad? Porque la gente normalmente cree que si asiste a una iglesia y es miembro de una iglesia, cree que es salvo. No. Cristo les dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Creyendo el Evangelio, que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. El siguiente, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué significa eso? Son coiguales. Y como ya vimos ese versículo, lo estudiamos aquí, ¿verdad? Explicamos que en el Antiguo Testamento Dios el Padre resucitó por medio de Elías a un muchacho. También vimos que Dios el Padre por medio de Eliseo también resucitó a otro muchacho. Eso lo hizo Dios el Padre. Pero ahora en el Nuevo Testamento Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Y a quién más? ¿A quién más resucitó Cristo? A Lázaro. Entonces, lo que hace el Padre, lo hace el Hijo, ¿verdad? Porque es un solo Dios. Un solo Dios. Otro más, Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Te fijas que es el versículo que está después de 5:24, ¿verdad? O sea, 2 veces seguida Cristo usó esta fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los muertos, ¿cuáles muertos, hermano? Los muertos espirituales y también los muertos físicos, ¿verdad? Los muertos espirituales, al oír la voz de Dios y creen en el Evangelio, resucitan espiritualmente. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿verdad? Y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios hable, los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira bien, primero. O sea, los creyentes en ese momento. Y unos años después van a resucitar solamente los inconversos para ser juzgados. Eso lo vamos a ver más adelante, otro día. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente a veces busca las iglesias, busca las religiones, ¿verdad? Con sus objetivos personales. Mucha gente llega a las iglesias porque tiene una enfermedad grave, ¿verdad?
y quiere ser sanado. O tiene alguna familia muy conflictiva o un matrimonio tóxico. Y buscan una iglesia porque quieren que Dios les resuelva sus problemas. Y a veces cuando los problemas se solucionan, ¿qué hace esta gente, hermano? Se van. Ya consiguieron lo que tenían, lo que querían, ¿verdad? Y nunca nacieron de nuevo. Mucha gente hace eso. También a Cristo mucha gente lo seguía. ¿Por qué? El Señor era compasivo, el Señor les predicaba, la gente se quedaba allá en lugares desiertos. Entonces venía Cristo y multiplicaba los panes, los peces y los alimentaba. Los alimentaba. Pero ellos, hermanos, solo se saciaban, ¿verdad? Y luego, bye, 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 bye. Entonces, eso dice Cristo cuando introduce el discurso de yo soy el pan de vida, ¿verdad? De cierto digo que me buscáis no porque habéis visto los milagros que yo hice, que aquel paralítico caminó o aquel ciego vio, no, sino porque comisteis pan hasta hartarte, dice otra versión. Y hartarse no es una mala palabra, es quedar completamente saciado. Comí pupusas hasta hartarme, o me harté pupusas, ¿verdad? Para que quede saciado, ¿verdad? De la pupusería La Loba se llama. Usted sabe de qué hablo, ¿verdad? No, usted es muy inteligente. Es la pupusería donde va a ir tu amiga, la Chaki, a comer todos los días, dicen por ahí. Así que la gente buscaba a Cristo por la comida. Mire qué pobre mentalidad, pues. ¿Se da cuenta, hermano, que el ser humano puede ver milagros y no convertirse? Mucha de la gente que vio milagros en el tiempo de Cristo, aquel viernes fatídico estuvo gritando, crucifícale, crucifícale. Vieron milagros. Judas vio milagros. ¿Qué pensaba Judas? Hermano, métase en la piel de Judas ahorita. ¿Qué pensaba Judas de Cristo? ¿Alguien quiere opinar? Nada. No opinión. ¿Qué pensaba Judas? Lo normal. Que no eran milagros legítimos. O sea, él tuvo que darse alguna explicación en su mente para haber traicionado a Dios encarnado. Yo le digo, es un razonamiento lógico. Que eran así como hoy en día, bueno, hoy ya casi no se da. Años atrás, en esas campañas evangelísticas, ¿verdad? A la entrada habían sillas de ruedas. Y cuando venía algún anciano, le decían, mire, aquí, siéntate, aquí lo vamos a llevar, ¿verdad? Y lo llevaban allá, a primera fila donde estaba el evangelista predicando. Y cuando él predicaba decía, los que están en la silla, levántense. Y se levantaban porque no tenían ningún impedimento, nada más eran ancianos. Y la gente, ¡wow! Mire, y eso está documentado, hermano. Por eso hoy ya han cesado esas campañas de sanidad divina, porque eran trucos. Hay un documental de un periodista que rastreó a unas personas de esas sanadas, ¿me entiendes? Y luego las entrevistó si estaban sanas realmente. No estaban sanas. No. Y hay periodistas que son muy agudos, ¿verdad? Así que por eso, si estás fijado, ni aquí en el país, que somos pipiles, ¿me entiendes? Ya no hacen esas campañas. Yo todavía cuando estaba estudiando en el Evangelio, sí, había el estadio, hermano. Venga, Dios le va a poner rellenos ¿cómo los quiere? ¿De porcelana, de oro o de plata?
Sí, hermano, es cierto. Había evangelistas que rellenaban las muelas picadas. Tipo el apóstol Chago, ¿verdad? Ya saben lo que le pasó. No, te apenas ver. Ahí tienen otros farsantes, ¿me entiendes? Trifarsantes, pues. Entonces, en ese, hermano, y cuando pasaban al frente a dar testimonio, el evangelio decía, abra la boca, para ver que estaba el relleno ahí de oro, pues. Ay, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, hermano querido. Y mucha gente busca sanidad, pero no quiere vida eterna. Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Uy, hermano, eso era ofensivo a los judíos. Los judíos hasta este día, ellos idolatran a Moisés el profeta. Ya les dije, para los judíos actuales, el Cristo enviado por Yahweh no ha venido. Ese de la cruz fue un impostor, ¿verdad? Y viene Cristo, hermano, y les ataca al principal personaje de su religiosidad, Moisés. Y le dice, de cierto, no dio Moisés el pan del cielo, el maná. No fue Moisés. ¿Quién fue? Dios el Padre. Por 40 años Dios el Padre hizo descender maná para alimentar a esos salvajes judíos, que por cierto fueron salvos, hermano. Y se parece a la iglesia de Cristo hoy en día. Salvados por gracia, pero desordenados en su forma de vivir. Mira, Dios los disciplinó. ¿Qué pasó? Se murieron en el desierto, porque eran hijos. ¿Quiénes solamente entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb, hijos obedientes, hijos bendecidos, hijos dirigidos, por supuesto, por el Espíritu Santo. ¿Quién más? ¿Verdad? Entonces, no fue Moisés, pero Dios, el Padre, les ha dado el verdadero pan. ¿Quién es ese pan? Es Cristo Jesús, que sacia o que debería saciar todas las áreas de la vida de un creyente. Por eso aquí le decimos, lea las Escrituras para que no se sienta solo o sola, para que no se sienta utilizado nada más. Acuérdense que los seres humanos somos pecadores. Y a veces hasta de la misma familia podemos recibir desprecio. Pero no se sienta solo. Usted está en Cristo. En Cristo. ¿Me entiende? Que es algo más valioso que cualquier cosa en este mundo. Porque Él sacia. Él sacia. ¿Cómo lo dijo Él? Vamos a ver. Voy a salir un poquito del tema, que a mí no me gusta. Busque por favor a Juan 6:35. Ya nos vamos, ya. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta? Él es el pan que sacia todas las áreas de la vida. Por eso aquí le recomendamos, conózcalo. Lea los evangelios, mire cómo hablaba, mire cómo sanaba, mire cómo multiplicaba, mire cómo resucitaba. Él es el hombre perfecto, hermano. Recuerde, Cristo era en la tierra 100% hombre, 100% Dios. Ese es el modelo que Dios ha dejado para todo creyente, Cristo Jesús.
Y para las hermanas, no es Chucky. No es Chucky. Es Cristo Jesús también, el modelo. ¿Verdad? Entonces, porque Él sacia la sed espiritual, el hambre espiritual, ese deseo de reconocimiento o de que me amen. Si Él te amó y lo mostró en la cruz, ¿me entiendes? Los seres humanos somos imperfectos. Es más, y el poco amor que tenemos, hermanos, es el que produce el Espíritu Santo. El poco amor que un ser humano puede irradiar, se lo da el Espíritu Santo. Porque dice Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Verdad? Entonces, aférrese a esto. Dice Pablo en Cristo están completos. No nos falta nada. No nos falta nada. Voy terminando ya. Tengo todavía 43 minutos. Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ese es canibalismo. ¿Usted ha comido la sangre de Cristo? Solo dele. ¿Usted ha bebido la sangre de Cristo? Ahí están animando algunos, ¿verdad? Lo hicimos simbólicamente el domingo pasado. ¿Te recuerdas? Sí. Hermano, esa expresión de Cristo, ¿sabe qué sucedió? No, yo no como carne. Dice la Biblia, y algunos discípulos volvieron atrás y se fueron. Y dice Pedro: Señor, se están yendo. ¿Acaso quieren irse también vosotros? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedrito, no, si que era abusado el Pedro. Entonces, mucha gente retrocedió cuando oyó esa expresión profunda, doctrinal. ¿Qué significa? Tienen que creer que yo, Cristo Jesús, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, soy el enviado. ¿Lo entendieron? Ellos no entendieron canibalismo. ¿Entienden? Los apóstoles se quedaron. Por eso es que allá, aquella iglesia que está frente al Parque Guzmán, dicen que cuando hay que comerse la carne de Cristo y se la meten en la boca. Dicen que cuando el Señor, que el líder levanta la copa, en ese momento ese pan se transfigura en el cuerpo literal de Cristo. ¿No es cierto? Eso se llama, ellos dicen, transustanciación. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Verdad? Porque ellos quieren seguir al pie de la letra eso. Ya le dije, somos dispensacionalistas y tomamos la Biblia literalmente, pero acá esto no tiene lógica. Porque por su contexto, lo que está antes y después de esto, indica que el comer la carne y beber es poner la fe sola en Cristo solamente. En su casa lo lee. Yo tuve que volver a releerlo porque yo también, pero una leída no cae mal. ¿Usted se da cuenta? Por eso la Biblia hay que leerla y estudiarla por este tipo de... Hay más, hermanos, de estos versículos. Hay varios que a veces decepcionan a los hermanitos y abandonan la lectura bíblica. Vamos al próximo. Ya termino. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vimos el domingo pasado por la mañana que usted como creyente va a decidir cada día si usted es esclavo del pecado o esclavo de Cristo.
¿Recuerdan, verdad? Ah, no, usted no viene en la mañana, ¿verdad? Desde la iglesia de la tarde. Pero eso predicamos, que Pablo en Romanos enseña a entender que un creyente o es esclavo del pecado, es decir, de la naturaleza pecaminosa o de Cristo Jesús. Se va a decidir diariamente. Ahí me voy a quedar, no quiero incomodarlos más. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra.